buenas, bienvenidos un día más aquí a este resumen semanal de La Pájara, Borja, donde otra semana más que tenemos monumento, ¿no? Eso es, Duarte, otra semana más de monumento. Ahora ya es la última, porque luego ya hasta final de temporada la clásica de las hojas muertas, el Giro de Lombardía, pues no tendremos más monumentos, pero esta semana vuelve a ser importante por esa Lieja-Bastogne-Lieja, que ya nos cierra las clásicas para abrirnos la época de grandes vueltas. Eso es, recordad, haremos vídeo especial que lo tendréis subido a finales de esta semana, antes de la carrera, y donde, pues bueno, analizamos tanto la historia de la carrera como un poco el recorrido y los principales favoritos. Por cierto, Duarte, también comentar que participe todo el mundo en la porra del Tour, laporradeltour.com, en este caso la porra del Giro, o sea, la web es laporradeltour.com. Eso es. Es porra sobre el Giro de Italia. La Pájara estaremos representados de manera doble porque estamos metidos en la Liga de Medios. En la Liga de Medios jugamos contra gente como Pedal Vintage, Le Puncher, A Cola de Pelotón, A Pie de Puerto, El Marca, El As. Ojito, hay que ganarles, ¿eh? Hay que ganar. Esto hay que ganar. Y luego haremos la nuestra personal, por supuesto, para pelear entre Duarte y yo. Haremos vídeo cortito y rápido explicando un poco cómo funciona seguramente la semana que viene para que os podáis registrar y meteros en nuestro abanico, que será pues una liga, digamos, privada, y en la que, bueno, si os metéis en esa liga, en los vídeos que haremos semanales del Giro de Italia, pues apareceréis porque lo iremos sacando, ¿no? Eso es, Duarte, ahí estaremos, veréis también pues qué equipo tenemos, iremos comentando de manera interactiva, Duarte, porque La Pájara informa, entretiene, pero de manera interactiva. Y pasamos a últimas noticias, Borja. Comenzamos, la verdad, hoy normalmente no había noticias, pero esta semana bastante noticia, ¿eh? Comenzamos y noticias variopintas. Y no es la noticia que todo el mundo conoce, porque no es de ciclismo. Eso es. Lucho Herrera a juicio por presuntamente haber contratado a sicarios para matar a sus vecinos. Sí. Bueno. Año 2002, o sea, hace 20 años han reabierto el caso. Sí. Y bueno, caso truculento. O sea, sí. Parece ser que era que los vecinos le querían secuestrar. Sí. No sé, o sea, la historia, la verdad, parece una película alemana de sábado al mediodía. Totalmente. O sea, la historia, claro, dices, uy, es que igual mandó matar a gente, claro, pero si esos te querían secuestrar. Sí. Claro, se complica el asunto. Las fronteras del bien y del mal son difusas. Están bastante difuso, eso claro. es. Pero bueno, esperemos que, a ver, por el bien de Lucho Herrera, de esa leyenda del ciclismo colombiano, ganador de la Vuelta a España y, bueno, principal protagonista del ciclismo colombiano de los 80, que no sea verdad, que se demuestre que él no tuvo nada que ver y que siga disfrutando de su vida. Eso es, tranquilamente. Siguiente noticia, Borja. Pelayo Sánchez, que sigue fuera de competición tras la enfermedad de Lyme, una infección, ¿no?, provocada por la picadura de una garrapata. Se está recuperando y seguramente pues no va a ir al Giro. No, eso es. No va a la Vuelta a Asturias, también lo sacaron un poco por eso, no va a ir al Giro, pero bueno, está yendo poco a poco a mejor. Es relativamente común en el ciclismo, más común que en la población en general. Y hombre, lo que pasa es que tarda mucho en curar y evidentemente luego el volver a entrenar pues tarda también. Entonces, bueno, esperemos que poco a poco se recupere y que de cara al final de la temporada pues lo tengamos otra vez a un corredor que, oye, dentro del ciclismo español es de los más prometedores. Eso es. Y por último, la última noticia, Carlos Rodríguez, Borja, que parece que ya vuelve después de esa rotura de la clavícula y lo veremos en la Lieja, ¿no? Parece que sí, o sea, Romandía está confirmado, seguro que va. En Lieja hay dudas, o sea que falta que se confirme la Starlist del Ineos, entonces a estas alturas no se sabe. Romandía está confirmado que va a ir, o sea que bueno, después de esa rotura de clavícula en el UAE Tour, pues bueno, ha tenido que estar 6 semanas prácticamente sin competir y bueno, irá cogiendo forma poco a poco. A tiempo para el Tour. Eso es, cogiendo forma poco a poco hasta el Tour de Francia, que esperemos que llegue en la mejor forma posible, ¿no? Y pasamos ahora a ese resumen semanal, Borja, en el que no tuvimos mucha carrera, pero aún así bastante buenas, ¿eh? Eso es, Duarte. Pocas carreras, pero buenas, que también se agradece a veces, ¿no? No que no haya sobredosis de ciclismo, pero que sí que haya buenos momentos ciclistas a lo largo de la semana. Y comenzamos con esa flecha brabanzona, Borja, donde apareció de nuevo Renko Evenepoel. Queríamos saber las sensaciones con las que llegaba
y mejor imposible, ¿no, Borja? Fue una carrera en la que se fue con un Wout van Aert que estaba dejando buenas sensaciones, pero en ese sprint final Remco Evenepoel, la verdad que tuvo mucha más fuerza, y es que Wout van Aert no tuvo oportunidad ninguna de poder vencerle. Totalmente. Al final, Wout van Aert, sí que algo hemos visto durante esta temporada, es que al final, oye, está haciéndolo bien, tiene un cuarto en Flandes, un cuarto en Roubaix, un segundo en a través de Flandes y otro segundo ahora en Flecha Brabançona. Es verdad que le está faltando rematar, ha perdido, yo creo que parte de ese sprint que tenía antes tan poderoso, Sí. Pero bueno, oye, estar al lado del gran Remco no está nada mal. También destacar a Antonio Morgado, Alex Aramburu, oye, Alex Aramburu cuarta posición, Eduard Prades dando muchos puntos ahí a Caja Rural quedando quinto, sí. Igual que Guillermo Tomás Silva quedando octavo, que para estos equipos de repente en una clásica de estas es sumar muchos puntos. Y bueno, a ver, pues lo que comentabas tú, ¿no? Una carrera muy dominada por Remco, que atacó en la parte más dura, en alguna subida que había dado King, y bueno, decidió la carrera junto con Wout van Aert. Pasamos a la siguiente, esa Amstel Gold Race, una carrera, la verdad, bastante exigente, con un desenlace muy inesperado. Comenzábamos con un ataque de Julian Alaphilippe a 50 de meta, que le seguía Pogačar, enseguida se lanzaba solo y parecía que, bueno, dices, pues ya está la carrera, ¿no? Se va Pogačar solo y llega a meta. Pero no, por detrás Esquielmos aprovechó así un poco algo de desconcierto que existía en el grupo, lanzó un ataque, intentaba acercarse a Pogačar, era bastante difícil y vino el tercero en discordia, don Remco Evenepoel, que se lanzaba del grupo, llegaba a Esquielmos y a base de la fuerza que tiene él, consiguen pillar a Pogačar, jugárselo los tres al sprint y al final, sorpresa, gana Matías Esquielmos a los dos titanes. Eso es, Duarte. Al final, una carrera marcada por un ataque de Pogačar en el que yo creo que él está algo más, aunque luego veremos en Flecha, ¿no? Pero yo creo que él está tostado ya, lleva compitiendo al máximo nivel desde San Remo y yo creo que se le nota un poco tostado en algunas situaciones de carrera, y yo creo que esta carrera la podía haber ganado si hubiera corrido de manera académica, atacando a 10, 15 de meta o 20, lo que sea. Intentó ganarla por aplastamiento y se le notó que iba justo de fuerzas ante un Remco Evenepoel que para mí se confió en su sprint, porque él realmente, yo creo que él tenía que haber atacado en el Cauber, porque él era el más fuerte. Sí. Yo creo que si iba a atacar ahí, se hubiera llevado la victoria. Es que solo hay que ver cómo se va del grupo, porque es que no se va del grupo en un ataque, es que ataca como 3 o 4 veces, el grupo lo tiene a 5 metros y lo que hace es seguir en el ataque sentado y explota a los del grupo. Sí, o sea, los del grupo, McNulty, que era el que estaba intentando secar los ataques para hacerle el favor a trabajar para Pogačar, llega un momento en el que explota, tiene a Remco a 3 segundos, pero no es capaz de seguir ahí. Entonces, yo creo que era el más fuerte, se confió quizás demasiado, pero bueno, oye, a ver, yo me alegro mucho por Esquielmos, lleva mucho tiempo mostrando buenas carreras, yo creo que es su mejor victoria como profesional y también gusta que en estas carreras estén los mejores y que aún así, estando los mejores, ganen gente outsider, como es el caso del danés. Y Duarte, al tercer día, resucitó. Eso es, resucitó de entre los muertos. Don Tadej Pogačar aparecía en esa flecha balona y lo decías tú, ¿no? Parecía que venía menos, ¿no? Que ya se estaba quedando sin fuerza. Pero este hombre, en el muro de Uy, Borja, lanzó un ataque que dejó a todos secos. Y es que se quedó totalmente solo para llegar y llevarse esa victoria frente a un Kevin Bökeland, que quedó en segunda posición, y Thomas Pidcock tercero. Sí, carrera muy marcada por la lluvia, muy mal tiempo, bastante lluvia. Eso hizo, por ejemplo, que Esquielmos Jensen se cayera en una curva, haciéndose una avería bastante relevante y, oye, pues también un poco el contrario que Pogačar, ¿no? Pogačar, mala sensación en Amstel, buenísima en Flecha y Esquielmos al revés, ¿no? Estás en la gloria, tocas la gloria con los dedos en Amstel y a los 3 días en Flecha pues te caes. Yo creo que va a llegar a Lieja, o sea, no parecía muy grave, pero bueno, oye, ya te resta puntos de forma. Y luego sí que hubo cierto movimiento táctico antes de Muro de Uy. Pogačar provocó un corte de unos 5 o 6 corredores, que también estaba Gili, estaba Bökeland, que lo cierra por detrás el Groupama y Formolo del Movistar.
Y lo cierto es que para mí es la subida más impresionante al muro de hoy que he visto, porque no desde abajo del todo, pero prácticamente desde muy abajo, Sí. Pogačar ataca y abre un hueco que normalmente el que gana abre hueco, pero no ese hueco de no ver al siguiente, ¿no? Y esto es lo que pasó aquí. Destacar también a Pete Bockelin, muy bien, muy constante, siempre en segunda posición. Una vez ya intentó atacar Healy, pero bueno, una vez ya se despejó la carrera, Bockelin muy bien en segunda posición. Y muy bien Pidcock, que viniendo desde atrás, que parecía más flojo, al final consigue sprintar y hacer tercero. Quizás decepción Renko, noveno. Sí, en esa novena posición. Pero bueno, aún así, para mí, a tener en cuenta de cara a la Lieja. Sí, tampoco yo veo que... O sea, yo no veo que Renko igual pues ya ve que no va a ganar y tampoco igual sube a tope o a todo lo a tope que puede. Oye, entra en un grupo de 4 que entra en el último. Bueno, no creo que sea la mejor subida para él y yo creo que sigue estando bien para Lieja. Y pasamos a la carrera que tuvimos de etapas, ¿no? Durante la semana, que fue ese Giro de los Abruzos, Borja, dominada sobre todo por el UAE, ¿no, Borja? Que consiguió victorias con Kobe y 2 con Ivo Oliveira. Eso es, Duarte. De las 4 etapas, 3 se las lleva el UAE, 2 Ivo Oliveira, que yo creo que no había ganado como profesional, o sea, había ganado hace mucho y ahora de repente se encuentra con 2 victorias, pero realmente luego la general se la lleva George Zimmerman, gracias a su victoria, a su buen hacer en la etapa 3, etapa que gana Alejandro Callejas, Duarte, del Petrobike, pero en la que George Zimmerman hace segundo a 40 segundos y con la que consigue abrir distancia con Filippo Fiorelli y Alessandro Covi, que eran los que estaban peleando por la general. Y en la subida a Roccaraso pues se decidió esta clasificación, que al final de todo, en la última etapa gana Ivo Oliveira, como hemos comentado, y el podio al final es Zimmerman, David de la Croa, Duarte, David de la Cruz, y tercero, el jovencísimo español que ha dado mucho la cara del UAE, Pablo Torres. Eso es. Recordemos, primer año como profesional y muy buena pinta el chaval. Eso es lo que comentas, muy buenas sensaciones que dejó ahí Pablo Torres. Y ese podio final, oye, con David de la Cruz y Pablo Torres, bastante presencia, ¿no? Sí, dos corredores españoles. A ver, pues es lo bueno que tiene UAE, que suele ir a muchas carreras, lo veremos luego también, que va a la Vuelta a Asturias, va prácticamente a todo el calendario, de tal manera que al final todos los corredores tienen su momento de protagonismo. Oye, pues un Pablo Torres, que en el resto de carreras va a tener que trabajar para la gente, llega aquí y puede brillar. O muy Oliveira, que es un gregario de los típicos gregarios hasta de llano, de los que más trabajan. Oye, pues se ha llevado 2 victorias, ¿no? Eso es. Después, los puntos que se lo llevó Filippo Fiorelli por encima de Alessandro Covi. La montaña, Federico Guzzo por delante de Samuele Soccarato. Los jóvenes para Pablo Torres, que conseguía llevarse esa victoria por delante de Mathis Rondel. Y equipos que se lo llevó el Bardiani, Borja. Eso es, por encima ahí del UAE, del Q36.5. O sea que buena actuación del Bardiani. Con Fiorelli sobre todo, y bueno, oye, una etapa, carrera interesante. Y por último, para comentar así un poco por encima, hemos visto esas 3 clásicas que se desarrollaron por la zona de Besançon, que forman esa Copa de Francia y que han permitido, pues bueno, a un Guillaume Martin levantar los brazos por primera vez con ese maillot de la France Serie. Sí, ganó 2 veces, además en dos clásicas muy parecidas, porque queda también en el podio José Manuel Díaz Gallego del Burgos Burpelet. Se deciden bastante parecidos, son 2 pequeñas subidas al final en las que gana Guillaume Martin. Un Guillaume Martin que también lo hace bien en flecha. Y en la última de las clásicas, en el Tour de Dax, era menos dura. Eso provocó que, digamos, que el desenlace fuera diferente al de las 2 anteriores. Y ganó Mateo Berger con Iván Cobo del Kerforma tercero. O sea que, como vemos, en estas carreras de segundo nivel, mucha presencia española. Y pasamos a los premios, Borja. Comenzamos con la pájara. La mayor decepción de esta semana, que se la hemos dado a Hirschi después de una desastrosa Amstel Gold Race. Sí, o sea, a ver, no es que esperáramos tampoco, yo creo que ganase la Amstel, ni estuviese cerca, pero es verdad que es un corredor que, viendo un poco todo el inicio de temporada, lo ha fichado el Tudor como su gran apuesta. El año pasado ganó bastantes carreras con UAE en ese calendario secundario, pero ganó bastantes carreras. Y oye, ahora es que no le estás viendo ni meter manillar. O sea, es que por lo menos a la Philippe le ves atacar, pero es que a él no le ves. Entonces, bueno, bastante para mí, ya no es solo por esta carrera en concreto, sino un poco por lo que llevamos de temporada. Para mí es una de las decepciones del año. El Bala,
que se le hemos dado, Borja, al jovencísimo Pablo Torres después de ese podio final en el Giro de Abruzzo. Merecidísimo, ¿no? Para el corredor del UAE. Es el que más ha triunfado quizás de españoles esta semana, se lleva el maillot de los jóvenes y oye, para ser su primera, digamos, vuelta en la cual viene él de líder del equipo, o el equipo le da cierta responsabilidad, pues ha respondido muy bien y esperemos que siga así, aprovechando las oportunidades que le den en UAE. Y por último, Borja, ese caníbal que no se lo puede llevar otro que Matías Esquielmos Jensen, que consiguió batir a dos extraterrestres como son Tadej Pogačar y Remco Evenepoel en esa Amstel Gold Race. Eso es, a ver, hoy en Flecha Valona pues ha visto la cruz del ciclismo, pero oye, una persona que gana alguno de los 4 extraterrestres es que se tiene que llevar el caníbal automático. En cuanto al ranking, Borja, del trienio, pues de la semana pasada no ha habido ningún movimiento, sigue todo igual. En esa lucha por la permanencia, pues un Cofidis que parece que va a la alza, el Picnic a la baja y el Astana y el 1X que parece también que quieren luchar, ¿no? por esa última posición. Eso es, la situación sigue bastante parecida. Ojo ahora con Lieja, que es World Tour, que es monumento, que reparte muchos puntos y ahí si logra un equipo de estos meter 2, 3, un par de top 10, suben muchos puntos al total. Y nada, pues sigue un poco todo igual después de esta semana. Y pasamos a las próximas carreras que, bueno, están marcadas sobre todo por ese monumento que tendremos el domingo, esa Lieja, que comentaremos en ese vídeo aparte, ese especial monumento que tendréis, si no es mañana, es al día siguiente, para presentar esa carrera. Realmente esta semana lo monopoliza prácticamente todo el monumento, la Lieja-Bastogne-Lieja, aunque bueno, tenemos un par de carreras, una que se está disputando a lo largo de la semana, mientras también publicamos este vídeo, que es el Tour de los Alpes, antiguo Giro del Trentino, y luego otra que es aquí en España, la Vuelta a Asturias, que es un poco clandestina porque no se emite por la... Eso es. Un Tour de los Alpes que comenzó con esta primera etapa, Borja, que ganó Giulio Ciccone en un sprint ahí reducido, ¿no? Sí, al final todas las etapas tienen un desenlace similar porque se parecen. Esta zona del Giro del Trentino, que es la parte esta de Italia en la que se habla alemán, que pues Bolzano, toda esta parte muy cercana a Suiza, paisajes impresionantes. Pero lo cierto es que luego los puertos que recorren no son durísimos, o sea, no son puertos ni muy altos ni muy duros, pero sí que tienen la dureza suficiente para que en todas las etapas pues haya pequeños grupos que se jueguen la victoria. En esto primero fueron los principales candidatos a la general los que hicieron el grupo de los elegidos y llegaron pues unos 10 corredores en ese grupo y en el sprint, en un sprint que hacía curva hacia la derecha, consiguió imponerse Ciccone a Félix Gall y a Paul Seixas. Ciccone lo celebró tirando las gafas al público, las cogió un chaval y eso hizo que la UCI multara a Ciccone por tirar las gafas de una manera... Le ponían como peligrosa o no sé qué. Vaya broma. El ciclismo es de los fans, Duarte. Etapa 2, Duarte, entre Mezzolombardo y Sterling. Una etapa en la que podemos decir que se ha dado el primer gran golpe a la general gracias al ataque de Michael Storer, que sin ser de los principales favoritos, porque esa carrera vemos ahí los nombres, ¿no? Está Bardet, está Ciccone, está Hindley, está Félix Gall. O sea que quizás Storer de primeras no lo pondrías como uno de los principales favoritos, pero lo cierto es que con la etapa y la exhibición que dio en esta segunda jornada, pues le colocan ahora mismo como líder. Ahí gana ante un Paul Seixas, que es uno de los chavales más jóvenes del pelotón actual, del Decathlon AG2R. Hablamos de él en la guía ciclista de este año. Y que, bueno, en una carrera que no es maximísimo nivel, pero oye, es punto pro, está mostrando que tiene piernas y que en un sprint con Hindley, Ciccone o Gall gana él. O sea que ojo con el chaval. Y luego, última etapa que vivimos en el momento en el que estamos grabando esto, etapa 3, con victoria de Marco Frigo, que venía de una fuga de 80 kilómetros, el único que consiguió aguantar y llevarse finalmente la victoria, ¿no? Increíble, tenía como antes del puerto final, tenía unos 2 minutos, había un grupo en el medio que eran de los fugados, luego el pelotón, parecía que iba a ganar, pero al final, evidentemente, claro, se le iban haciendo largos los kilómetros, pero consigue sacar fuerzas de flaqueza, triunfar en una victoria épica para el chaval, épica para Marco Frigo, y detrás, pues lo vemos otra vez, ¿no? Lo que comentábamos.
no es que sea tan dura como para una gran selección, pero sí que te llega pues un grupito de otros 15, 20 corredores, ¿no? Con los principales protagonistas de esta carrera, pues ahí los tenemos a todos, ¿no? Pigazzoli, Arnsman, Feliz Gal, Richitelo, Chicone, Drecki, Jay Hindley, bueno, los principales corredores que se están jugando la victoria, que llegan todos en grupo. Y de las 2 etapas que quedan, Duarte, pues un poco más de lo mismo. Si vemos aquí el perfil de la etapa 4, pues es un poco como el de las anteriores etapas, no grandes subidas, pero sí puertos que lo que van a hacer es que haya fugas, que haya ataques, contraataques y que sea difícil, que Storer tiene que demostrar que es el más fuerte para poder mantener el maillot de líder, pero bueno, oye, si está igual de fuerte que en la etapa 2, pues podrá hacerlo. Y ahí tenemos la etapa 4 y la 5 entre Lienz y Lienz, que es un poco más de lo mismo. Es en Austria, a vez cruzan la frontera, se van a territorio austriaco para cerrar el giro el Tour de los Alpes, antiguo Giro del Trentino. Sí que la última subida aquí es dura, son pocos kilómetros, pero muy, muy duros, y está siendo una carrera entretenida para ver con gente que además te sirve porque todos estos corredores son los que van a ir luego al Giro, los rivales de Mikel, o sea que hay que echarles un ojo. Y la general ahora mismo, que va eso, con Michael Storer primero, segundo Giulio Ciccone a 41 segundos, mismo tiempo que Paul Seixas, y un Jay Hindley y un Félix Gall que van a esa cuarta y quinta posición a 45 segundos. También podemos contar ahí a Romain Bardet de 47. Eso es, entre esta gente debería de jugarse la victoria final. Y pasamos a la otra carrera de la semana, Borja, esa Vuelta a Asturias, como comentas, ¿no? No tiene televisión, totalmente clandestina para poder visualizarla. A lo mejor, no sé, Radio Pirenaica tenemos que sintonizar para escuchar. Tenemos que contactar con nuestros seguidores, Duarte. Había mucho asturiano cuando veíamos en Twitch allí, o sea que esa gente nos mande vídeos, Duarte, que los publicaremos en el próximo semanal. Eso es, pues bueno, tiene 4 etapas moviditas, constante subida, ¿no? Como se espera ahí en el norte de España. Y bueno, comenzamos con esta primera, entre Oviedo y Llanes, marcado por el Alto del Fitu, ¿no? Y ese alto de la Tornería, antes de hacer la bajada y un final llano. Eso es. Aquí, bueno, pues eso, hombre, está claro que el Alto del Fito es el más duro, pero está muy lejos de meta, se jugará todo en la Tornería, ¿no? Que es un poco el puerto que ya vemos que, hombre, tiene una primera parte fuerte, luego es más flojo, pero bueno, que sí que va a dar para que alguien ataque y no sé si se irá solo, pero por lo menos con un grupillo que se juegue la victoria final. Segunda etapa, Duarte, entre Benia Dionís y Pola de Lena, que volvemos a un poco a lo mismo, ¿no? O sea, tienes la Colladiella, la Cueña, bueno, puertos, quizás el problema que tiene, o que depende de cómo salga la carrera, porque si la carrera está muy loca, te va a favorecer, pero juegan a poner los puertos duros lejos de meta, lo que, como digo, pues puede favorecer a que haya escapadas de lejos, o bloquear la carrera y que se decida al final, ¿no? Sí. Al final depende mucho de los ciclistas. Lo lógico luego viendo la Starlist es que hay equipos muy interesados en que la carrera se mueva de lejos, que se haga dura para evitar, por ejemplo, que gente del Movistar pues pueda llevarse la victoria. O sea que, bueno, ya digo, como tampoco hay tele, pues no la podremos ver. Comentaremos el desenlace, pero bueno, será más difícil. Luego tenemos etapa entre Castropol y Vegadeo, cerca de la frontera con Galicia. Esta quizás, aunque parece dura, realmente no lo es tanto, no. O sea, sube mucho pero muy lento. Al final es que coronas el último alto, el de la Garganta, a 50 de meta, así que... Y no es un alto muy duro, o sea que aquí luego estas carreras lo que pasa es que el nivel de los equipos es menor, pero aquí si tú tuvieras un buen equipo, esta etapa, por ejemplo, Cortina puede ganarla. O sea, si el Movistar controla bien la etapa, esta es una etapa que puede llegar a un sprint y puedes ganar. Y por último, Duarte, la etapa final entre Navia y Oviedo, que vuelve a ser un poco un calco de las etapas anteriores, ¿no? Bastantes cotas, bastantes subidas, quizás no tan duras como la de la primera y segunda etapa, pero sí que un final con una doble subida que va a provocar movimientos y va a hacer que lleguen, pues, hombre, un grupillo, si no un corredor en solitario, un grupo de 2 o 3 que se la jueguen al sprint. O sea que realmente es una carrera entretenida, que es una pena que no tenga tele, porque el recorrido da para hacer bastantes emboscadas y que, bueno, comentaremos y resumiremos la semana que viene. Eso es. Entre los favoritos, Borja, lo que comentabas, ¿no? Sobre todo son los del UAE, con gente como Morgado o Marc Soler. Después tenemos a José Manuel Díaz, ¿no? Del Burgos Burpellet. Tenemos, por ejemplo, también a Steph Crash del Total Energies, Molenar, que lo ha hecho bastante bien del Caja Rural, y luego un Movistar que te trae a gente como García Cortina, Gaviria, si pudiera aguantar esa etapa 3
puede ser suya también, sí, Gonzalo Serrano. Sí. Corredores que el problema es que como les hagan la primera y la segunda etapa duras, no, sí, se van a quedar muy descolgados y muy difícil que se puedan llevar esa general. Pero bueno, oye, carrera, lo que comentas, entretenida y una pena que no se pueda visualizar. Eso es. Desde aquí hacemos llamamiento, por favor, que alguien la retransmite y pague, hombre, los derechos para poder retransmitirla. Pues nada más, hasta aquí este resumen semanal. Como siempre, oye, os decimos ahí, escribid ahí en comentarios qué pensáis, ¿no? De ese monumento, de esa Lieja, quién va a llevarse la victoria. ¿Qué os parece el bala, el caníbal o la pájara que hemos dado esta semana? Acordaros de inscribiros en esa porra del Giro de Italia, en la porra del Tour. Pondré debajo en la descripción el enlace. Seguidnos en nuestras redes sociales y, como siempre, Borja, nos despedimos. El andismo sigue vivo.